Hermanas y hermanos, agradecidos con nuestro buen Dios, que nos permite empezar este tiempo de gracia y de misericordia. Iniciamos este camino de Cuaresma, que no hemos de verlo como la Cuaresma por la Cuaresma, sino la Cuaresma como un camino que nos lleva a la gran solemnidad de la Pascua. Estamos iniciando un camino, pero no perdamos de vista nuestro destino, el punto final, la celebración pascual de nuestro Señor Jesucristo, y con Jesucristo nuestra propia Pascua, en la renovación de los misterios que nos dieron vida, particularmente la renovación de nuestro bautismo y por supuesto la Pascua que se renueva en la Eucaristía. Empezamos entonces este camino en este tiempo de misericordia. Nos disponemos a escuchar la palabra como un momento de gracia en donde debe irnos transformando y desde ya irnos capacitando para vivir lo mejor posible el tiempo al cual vamos en camino. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado, y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra, y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, iniciamos este tiempo de Cuaresma y siempre el primer domingo lo dedicamos a reflexionar las tentaciones. Y en este ciclo C lo vemos según Lucas. ¿Qué nos llama la atención del evangelista Lucas? Podemos resaltar dos elementos. El primer elemento, la acción del Espíritu que conduce, que guía, que lleva adelante la misión de Jesús. Y el segundo punto propio de Lucas es la presentación de las tentaciones, el orden. Si ustedes comparan los evangelios, verán que Lucas ha hecho un cambio. Todas presentan como primero la tentación de convertir las piedras en pan, pero presentan como segundo justamente el que el Señor se tire, se lance, para que sus ángeles le protejan. Lucas presenta esa que en los otros evangelios es como segunda, como la tercera tentación, y luego la tentación de adorar al diablo, Lucas la presenta como la segunda. Esos dos puntos resaltados. Decíamos, el Espíritu, sobre todo en Lucas, tiene un papel predominante. Es el Espíritu el que le ha inundado ya en el bautismo, el que le lleva al desierto, el que luego le conduce a Nazaret, el que le llevará en toda su misión. Jesucristo es por excelencia aquel
que se deja llevar por el Espíritu es aquel que posee el Espíritu y que dará el Espíritu. Veamos las tentaciones. Nos encontramos entonces en esta Cuaresma, en estos 40 días en que el Señor permanece en el desierto. El desierto se ha de ver en un doble simbolismo. Por una parte, el desierto es el lugar de la tentación. Recordemos que también el pueblo de Israel ha pasado una Cuaresma de años, 40 años caminando hasta llegar a la tierra prometida. Justamente es en ese caminar donde el pueblo sufre tentaciones cuando tienen hambre, como le pasará después a Jesús, y se quejarán de que no tienen que comer, después se quejarán del maná que no tiene sabor, se quejarán de que no tienen agua. Es decir, vemos cómo el pueblo no logra resistir las tentaciones. Vemos también que al pueblo de Israel hay una tentación, en ese caso no de adorar al Dios verdadero, sino al becerro de oro. Y siempre, ¿verdad?, de tentar al Señor, de tentar según lo que el Señor ha dicho, sus promesas y su palabra. Lamentablemente el pueblo de Israel a lo largo del desierto no logra vencer las tentaciones, sino que el pueblo de Israel sucumbe ante las tentaciones. Realmente Jesucristo nos va a manifestar otro camino de aquel que puede vencer las tentaciones que se le presentan. Pero también el desierto es el lugar del encuentro con Dios, es el lugar donde no hay distractores, es el lugar más propio, porque al final podemos pensar, podemos orar, dirigirnos, concentrarnos únicamente en Dios. Veamos las tentaciones. Nos llama la atención la primera tentación. Si nosotros la analizamos fríamente, uno podría preguntarse, y yo les pregunto a ustedes, ¿es pecado o será pecado convertir una piedra en pan? ¿Se le hace daño a alguien convirtiendo una piedra en pan? Y eso lo digo porque muchas veces nuestra manera de analizar las cosas no es la más correcta. Mucha gente siempre se pregunta, mire, ¿esto es pecado o no es pecado? No solo es esa la pregunta que debemos hacer, porque hay cosas que no son pecado, pero que no son convenientes, que no son justas, que no son prudentes, aunque no sean pecado, pero que no se pueden hacer. Podemos decir, en el caso de esta primera tentación, yo puedo responder, pues no es pecado convertir una piedra en pan. Pero en el fondo, ¿será esa la tentación? Y la respuesta es no. Hay algo debajo y hay algo de fondo que Jesús logra descubrir. ¿Y qué es aquello que en el fondo le está proponiendo el mal? Le está proponiendo, tú eres, y llama la atención porque le reta, si tú eres el Hijo de Dios, como dice, compruébalo, manifiéstalo, tú tienes poder, y si tienes poder, utilízalo en tu propio beneficio. Ahí está la tentación, y ahí está el pecado, porque el demonio le está invitando a Jesús a ser egoísta, a pensar primero en Él, y solo en Él, en su necesidad, en su hambre. Ahí está la tentación, y ahí sí está la posibilidad de pecado. Jesús responde, y las tres respuestas las dará de acuerdo a la palabra, siempre citando al libro del Deuteronomio. No solo de pan vive el hombre, si el ser humano no vive únicamente de lo material, el ser humano no vive únicamente para buscar su satisfacción, aunque sea algo tan bueno como el pan. El ser humano vive sobre todo para Dios. Y entonces el Señor invita a salir del egoísmo, de aprovecharse de uno mismo, sino más bien en una dinámica de servicio, de abandono en la voluntad de Dios. La segunda tentación, según Lucas, nos presenta un punto muy interesante, porque decíamos aquí Lucas cambia el orden de la segunda y tercera tentación.
Y hay un punto también propio de Lucas. Mientras que en los otros evangelios dice que el diablo lo llevó a la parte más alta del templo, en este caso vemos que le lleva a un monte elevado. No estamos en el templo, estamos en un monte elevado. ¿Cuál? Bueno, no lo dice. Y vamos viendo cómo vamos subiendo en la geografía. Pasamos de acá, pasamos a ese lugar. Y bueno, ahí es donde le manifiesta justamente todo ese reino. Al final de cuentas, ¿qué le está diciendo? ¿Tú quieres un mesianismo de poder? ¿Tú quieres un mesianismo de dominación de todo cuanto existe? Realmente, ¿qué tipo de Mesías eres tú? ¿Quieres tener poder, los reinos de la tierra? ¿A cambio de qué? A cambio de cambiar el centro de su vida, de adorar al mal. Jesucristo entonces centra todo. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Jesucristo entonces se ubica como servidor de Dios, no aquel que viene a ser servido, sino a servir, aquel que viene a cumplir la voluntad del Padre, aquel que viene a dar su vida, aquel que viene no a dominar, no a avasallar, no a buscar el poder humano o el poder de los reinos o el poder político, sino más bien a manifestar un poder que es mucho más fuerte, el poder del amor. Y el último, la última tentación, que ahora sí estamos ya en Jerusalén, en la parte del templo, y estamos ante lo que los otros evangelistas ubican como la segunda tentación. Y en esta hay un reto. Arrójate de aquí porque está escrito. Es decir, la palabra de Dios dice algo, entonces probemos si la palabra de Dios se cumple, si la palabra de Dios es verdad, porque ahí está escrito. Llama la atención que esa tentación es muy sutil, porque en las otras ha sido un reto, pero no basado en la palabra, en este caso sí lo es. Como quien dice, veamos si Dios cumple lo que promete. En el fondo se está tentando a Dios. ¿Por qué? Porque no se está teniendo una verdadera comprensión de lo que es la palabra. Es como retar a Dios para que cumpla lo que dice la misma palabra, no entendiendo el verdadero significado de la misma. Por eso al final, ¿qué le dice el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. Retarle a que cumpla su palabra no es la actitud del verdadero discípulo, que muchas veces se ve sometido a las tentaciones. Y sobre todo, Jesucristo no desea un mesianismo que sea un show, que sea un espectáculo, que sea vanidad. No es eso. Jesús elegirá más bien un mesianismo de lo sencillo, de lo oculto, de lo humilde. Al final de cuentas, termina con una frase: el diablo se retiró hasta que llegara la hora. Es decir, las tentaciones no han terminado, continuarán, pero en otro momento, en otro lugar, con mucha más fuerza. ¿Qué nos invita el Señor Jesús? Hermanas y hermanos, iniciamos este tiempo de Cuaresma y también nosotros como hombres frágiles y débiles somos tentados. Pero recordemos, la tentación no es pecado, simplemente es una invitación que el mal nos hace. Y nosotros tenemos a nuestro favor un elemento que es importante: la libertad. La libertad para poder decir no al pecado, no a la tentación. Y así como Dios respeta nuestra libertad, también hemos de utilizar nuestra libertad para vencer al mal. Por supuesto que también están las armas espirituales con las cuales hemos iniciado en estos días preparatorios llamados de ceniza. El Evangelio del miércoles nos invitaba a las obras de piedad, que justamente nos van fortaleciendo para vencer en la lucha espiritual: el ayuno, la oración y la limosna o la caridad,
o el compartir con los necesitados. Hermanas y hermanos, abrámonos a la acción del Espíritu Santo, que Él nos fortalezca para que también como Jesús, y en su nombre y con su poder, podamos también salir más que victoriosos ante las tentaciones que el mal nos presenta en diversas situaciones de la vida, y podamos vivir como Jesús en total dependencia de Dios nuestro Padre, no buscando nuestro propio provecho, no buscando el poder para dominar a los demás, no buscando la vanidad o el sobresalir nosotros mismos, sino vivir en total dependencia de Dios, vivir adorando únicamente al Señor Dios y sobre todo confiados y abandonados en su palabra, que se cumple a su debido tiempo. Amén.